Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Andrés Orrego, director de portalportuario.cl. Quiero agradecerles que estén conectados a esta hora en este foro internacional de transformación digital, retos y oportunidades post pandemia que hemos organizado con el puerto de Barranquilla. Déjenme tomarme unos segundos para contarles que el puerto de Barranquilla ha hecho un esfuerzo bastante interesante para iniciar un proceso de transformación digital que abarca todos los ámbitos de la organización, dándoles más trazabilidad, eficiencia, seguridad, entre otros. Y quien ha liderado ese proceso de transformación digital es su presidente, René Puche, quien nos acompañará hoy moderando este foro, este panel que también estará integrado por Alain Eichmann de Maersk Colombia, Andrew Baskin de Hudson Analytics, Luc Castera, fundador de Octopi, y también mi amigo Miguel Garín de la Fundación Valencia Port. Pero antes de darle el paso a René y a nuestros invitados, quiero compartir con ustedes una imagen que seguramente algunos de ustedes ya han encontrado en redes sociales, los que ocupan Facebook, por ejemplo. Es una imagen de una familia icónica de los años 60 con la cual probablemente muchos de nosotros crecimos, los Supersónicos. Una caricatura que fue creada por Hanna-Barbera en los años 60, como ya les decía, y que ellos se imaginaron un futuro que es como el que vemos allí, que se hace cada día más presente en nuestros hogares. Teletrabajo, clases a distancia, mascarillas, entre otros. También aparatos electrónicos que nos ayudan a realizar distintas labores en nuestros hogares y que son cada día más presentes, por ejemplo, aspiradoras robóticas, entre otros. Ese futuro que ellos imaginaron en los años 60 es nuestro presente hoy. Ese presente y ese futuro también ha llegado a los puertos, sin duda. Ya tenemos terminales automatizados y las empresas están invirtiendo en diversas baterías de herramientas y plataformas para entrar en este proceso de digitalización y también ser más eficientes. Lo mismo en las navieras, que han iniciado una serie de procesos de digitalización para facilitar las transacciones y el intercambio con sus clientes. Por supuesto que también el sector aduanero no lo podemos dejar de lado. Ha iniciado un proceso a propósito de la pandemia de transformación digital muy acelerado, como es el caso de Chile, por ejemplo, que digitalizó una serie de trámites que antes se hacían en papel y de forma presencial. De hecho, algo que me sorprendió muchísimo ayer, por ejemplo, fue que las aduanas de Chile en Punta Arenas, la ciudad que tiene una mayor cantidad de incidencias de coronavirus en estos momentos en nuestro país, ha iniciado la instalación de tótems, donde los usuarios pueden interactuar con un funcionario de aduanas de manera no presencial, de manera como una videoconferencia. Ellos llegan y hay un tótem ahí que les está hablando con un funcionario que está al otro lado, siendo transmitido en videoconferencia. Esas son innovaciones que se han ido acelerando con la pandemia y de eso vamos a hablar hoy día en este foro en el cual nos acompañan, como ya les decía, René en la moderación, Alain, Andrew, Luc y también Miguel. Los dejo a ustedes porque tienen mucho que contarnos seguramente y ojalá aprovechemos todos esta instancia. Adelante, René, y adelante, amigos. Bueno, Andrés, muchísimas gracias nuevamente por esa introducción. A Luc, a Miguel, a Andrew y a Alain, muchas gracias por acompañarnos. Es un tema que verdaderamente nos complace mucho, que nos tiene, como lo decía Andrés en su introducción, es un tema que se volvió ya realidad. El futuro está aquí y somos verdaderamente importante para asumirlo. Por lo que veo, nos acompaña gente no solamente de Colombia, sino también tenemos gente de Chile, México, Argentina, España, Estados Unidos. Tenemos una gran variedad de personas. Al público, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a tratar de hacer un foro, un panel lo más animado posible, más que unas solas presentaciones. Van a haber preguntas, respuestas, algo de discusiones. Trataremos de hacerlo lo más ameno posible para que lo disfruten tanto como seguramente lo vamos a disfrutar nosotros. Para nosotros es verdaderamente un placer estar compartiendo este panel con ustedes y hablar sobre un tema que, como lo decía Andrés, dejó de ser futuro y se volvió el presente, un presente acelerado un poco a la fuerza. Les quiero hablar un poco sobre el puerto de Barranquilla, la transformación tecnológica que hemos venido haciendo y que hemos venido desarrollando durante los últimos años y que en verdad, ahora que llegó la pandemia, es importante mencionar lo que para nosotros indiscutiblemente se volvió el salvavidas. Haber invertido en tecnología, venimos desde hace 3 años
haciendo inversiones verdaderamente relevantes en tecnología, y es lo que verdaderamente nos ha ayudado a nosotros a poder seguir prestando servicios de valor agregado, prestando el servicio a nuestros clientes, a nuestros usuarios, desde teniendo más de 150 personas trabajando desde las casas. Eso para nosotros verdaderamente es algo importante, obviamente para países más desarrollados, inclusive como España o como Estados Unidos, pues es más o menos normal, pero hablando de Latinoamérica, pienso que es importante resaltarlo porque verdaderamente para nosotros ha sido un cambio importante. El año pasado, por decirles algo, implementamos un proyecto que nosotros lo denominamos Proyecto Meta, donde cerramos un contrato con la ayuda de una compañía precisamente española, cambiamos el sistema operativo del terminal y mejoramos muchísimo, digitalizamos nuestro proceso de cara a los clientes. Hoy en día, por ejemplo, los tramitadores de aduana no tienen que venir al puerto a firmar planillas de desaduanización, sino que lo hacen virtualmente desde sus computadores, y eso nos ha permitido a nosotros poder precisamente trabajar desde las casas. También estábamos trabajando en Internet de las Cosas, lo que nos ha permitido precisamente mejorar nuestra capacidad de mantenimiento preventivo a nuestros equipos. Estamos trabajando, al igual que Maersk, por ejemplo, en blockchain para también seguir digitalizando todo el tema de los procesos. Y también desde nuestro punto de vista comercial estamos trabajando también con Business Intelligence, tratando de anticiparnos precisamente a las tendencias de mercado, anticiparnos inclusive a las necesidades de nuestros clientes. Eso para nosotros ha sido muy importante. Y les doy un dato. Nosotros en el puerto de Barranquilla desde el año 2015 venimos trabajando en la transformación de nuestro terminal en una plataforma logística. O sea que ya no solamente vivimos de cargar y descargar buques, sino que vivimos de prestarle servicios de valor agregado a nuestros clientes, y es por eso que es muy importante todo este tema de transformación digital que nos permita precisamente mantenernos a la vanguardia y seguir prestando los servicios que nuestros clientes necesitan. Hoy en día, les doy un número, solo el 20% de nuestros ingresos vienen de cargar y descargar buques. El 80% viene de prestarle servicios de valor agregado. Por eso es que necesitamos estar conectados, necesitamos estar todo el tiempo alerta con nuestros clientes, con nuestros usuarios, con la aduana, para poder ser eficientes en la prestación de sus servicios. Y por eso, digamos, este tema de transformación digital que estamos hablando hoy en día, que se volvió tan necesario gracias a la pandemia, pues nos trae hoy a todos nosotros acá para hablar precisamente de este tema. Yo quiero iniciar por hacer unas cortas preguntas a todos, y luego voy pasando a uno por uno para hablar un poco del tema. Y quisiera preguntarles, quiero arrancar por Elaine, porque sé que Elaine ha sido una de las empresas que más se ha metido en el tema de desarrollo tecnológico, pero entre ustedes, o mejor dicho, quien quiera la palabra, ¿cuál creen ustedes que han sido los retos más grandes que ha traído la pandemia en materia logística, desde sus diferentes puntos de vista? No sé, Alain, Luke, Miguel. Dale, Alain, René, perdón. Aquí estoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar aquí. Efectivamente, como lo decías, René, nosotros como Maersk hemos avanzado muchísimo en todos los temas de digitalización, y seguramente podremos extendernos un poco más adelante sobre estos temas. Sobre tu pregunta de cuáles son los retos más importantes que hemos tenido en esta pandemia, pues es que hay una disrupción completa de la cadena de suministro, y esa disrupción le generó muchísimos problemas a toda la cadena y a todos los actores de la cadena. ¿Cuáles son los retos? Pues evitar que esas disrupciones tengan efectos tan importantes en la compañía, y cómo se hace, cómo puedes eventualmente evitar que haya ese tipo de efectos, minimizar ese tipo de efectos. Pues básicamente es dándole mucho más visibilidad a la cadena, teniendo más control de la cadena, y para poder tener más control de la cadena la tienes que tener muy transparente, muy clara, y esto se hace a través de tecnología y de digitalización. Muchas gracias, Alain. Miguel, yo quería preguntarte algo, también a manera de introducción. Si hablamos de desarrollo digital los próximos 5 años, ¿verdad?
Y no solamente estoy hablando a la operación como tal, sino ya de cara a nuestros grupos de interés. Teniendo en cuenta, te he escuchado en varias ocasiones hablar sobre el tema de desarrollo digital, sobre el tema de transformación digital, perdón. Y quisiera ver ya, hablando sobre grupos de interés como clientes, navieras, agentes, autoridades, ¿cuál crees tú, en qué crees tú que deberíamos estar pensando nosotros como terminales en los próximos 5 años? ¿Qué piensas que debamos mejorar o que debamos hacer o que debamos aprovechar de esta experiencia que estamos pasando? Miguel, ¿me escuchas? Hola, sí. A ver, que no te había escuchado bien. A ver, en los próximos 5 años, a ver, los puertos deben ser sinceros y coherentes con sus estrategias de digitalización, ¿vale? Deben evitarse esas especulaciones para las portadas de la prensa. Los puertos deben estar pensando cómo conseguir de verdad fondos y financiación, ¿vale? Para que en sus presupuestos o puertos, hablo de puertos y terminales, aparezca un capítulo fijo, ¿vale? Que sea inversiones en transformación digital. Y sobre todo recordar que eso es una inversión, ¿vale? Que eso no es un gasto. Entonces, bueno, creo que en los próximos 5 años sería un gran logro conseguir eso, y sobre todo conseguir que los niveles de cambio y los niveles de transformación digital que ahora sean por motu propio. Es decir, que no tenga que venir un virus para acelerar la transformación digital en el sector portuario. Mantengamos vivas algunas de las pocas cosas buenas de esta triste pandemia y mantengamos viva esta transformación digital. Entonces, yo apoyo por el espíritu de hacer que esta transformación digital sea una realidad y que tenga fondos para que esa realidad, bueno, llegue, como no se puede decir de mejor manera, a buen puerto. Andrew, ¿tú qué opinas de eso? De tu punto de vista, los próximos 5 años. Bueno, primero gracias a Puerto de Barranquilla y al Puerto Portuario por organizar este foro e invitarme a ser parte de este panel tan distinguido. Con respecto a los próximos 5 años, hemos visto, obviamente que los últimos, 7 meses han sido un shock muy grande a todo el mundo, incluso a nuestro sector. Shock durante los últimos 7 meses es algo que va a seguir o algo que va a continuar, pero también que vamos a tener que tomar en cuenta los riesgos que esta digitalización nos trae, y por eso el manejo del ciberriesgo va a ser una parte aún, cada vez más grande o cada vez más esencial de lo que hacemos de manera diaria. Bueno, y ahora, Luke, tú que vienes la parte de N4, Navis, toda la parte que te concentras más en pequeñas empresas y demás, ¿cómo ves tú esta realidad del trabajo remoto? ¿Cómo tendrá alguna afectación en la logística? ¿Qué competencias crees tú que las personas deban empezar a fortalecer ahora que estamos enfrentándonos a esta nueva realidad? Luke, tienes el micrófono apagado. Gracias por la invitación hoy día, primero, y gracias por esa pregunta, que es una pregunta que es un tema que a mí me fascina, el trabajo remoto, porque yo creo que tenemos que realizar primero que no es nuevo. Yo, por ejemplo, tengo 13 años trabajando con equipos totalmente remotos. Entonces, eso es bueno que no es nuevo, porque significa que hay muchas empresas que ya lo ven haciendo desde hace muchos años y que ya habían descubierto las características
características importantes para una empresa trabajar bien de esa manera. Yo creo que un líder en este mundo es una empresa basada en Chicago, que tiene un equipo remoto que se llama Basecamp, que han escrito un libro sobre el tema, y desde muchos años las empresas o la gente como yo y los demás que trabajaban de manera remota han tenido como ejemplo de empresa que lo hace muy bien. Y yo tengo 10 años contratando trabajadores remotos, y hay unas características que para mí son muy importantes. Primero es la disciplina y la automotivación, porque cuando uno está en casa es muy difícil a veces tener el enfoque y la disciplina de trabajar como si uno va a la oficina. Eso es muy importante. No solamente eso, sino también la familia, que la familia, como uno está en la casa, piensa que uno está disponible, entonces que hay que ir al súper, que hay que comprar el pan, y no, uno está trabajando. Sí, eso es la primera cosa que aprende uno que trabaja en su casa. Y también es muy importante la comunicación verbal y escrita, porque cuando uno está comunicando en Slack o en Microsoft Teams, es un otro tipo de comunicación, y es importante manejarla bien. Entonces es una característica también importante, y que viene también con todo un entendimiento de las etiquetas digitales, ¿no? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Que es muy diferente de lo que uno hace en una oficina. Entonces son una característica bien importante también. Y finalmente, el buen manejo de las herramientas usadas para trabajar de manera remoto. Saber manejar Slack, GitHub, Zoom, cualquier Microsoft Teams, y manejarlo bien. Entonces creo que, bueno, la idea es no tenemos que inventarle todo ahora, es basarlo sobre lo que muchas empresas ya han aprendido en los últimos 10 años. No, tienes toda la razón, y comparto. Antes de iniciar, con Miguel hablábamos precisamente de lo difícil que es, o la diferencia que es hacer un foro de estos virtual. Antes lo hacíamos presencial y no solamente eran las charlas, sino el cafecito después y demás. Miguel, dime. Sí, vamos a ver. A ver, yo estoy en parte de acuerdo y en parte no con lo que dice Luke. Posiblemente él pensará que algunas de las cosas que digo yo son de señor mayor, son de más antiguo, ¿vale? Pero es mi experiencia, ¿vale? Y mi experiencia me dice que un café de 20 minutos en persona soluciona lo mismo que más de videollamadas de 1 hora, ¿vale? Y esa experiencia es así y los resultados me avalan. Entonces, posiblemente, no sé si en el futuro será de otra manera, pero en el mundo de hoy en día no tengo ninguna duda, ¿no? Que ese café de 20 minutos en persona soluciona más que 10 videollamadas. A ver, yo pienso que el teletrabajo está aún en fase de aprendizaje, personalmente. Creo que es una modalidad que ha llegado para quedarse, en eso sí que estoy de acuerdo con Luke, pero hay que diseñar un nuevo teletrabajo post-COVID, porque ahora todos los que hemos teletrabajado, y yo el primero, bueno, hemos ido haciéndolo lo mejor posible, pero no bajo un estándar que seguro que se puede mejorar. A ver, yo de verdad espero que este estado actual que llaman la nueva normalidad, pues sea de verdad un estado temporal, porque es tremendamente aburrido y triste. No sé, yo nací en el Mediterráneo. A mí me gusta vivir de sol a sol. Si tomo algo con mis amigos, con clientes, con colaboradores o con compañeros de trabajo, me gusta hacerlo al aire libre, me gusta el contacto con la gente y creo mucho en las relaciones en persona en el entorno profesional. Creo que son muy positivas y creo que generan mucho beneficio. Es válido tu punto de vista, Miguel. Te voy a dejar ahí un momentito porque quiero preguntarle a Align. Align es diferente, una compañía danesa, una compañía que ha sido referente en el sector naviero, que ha sido de los pioneros en desarrollos tecnológicos y demás. Daniel, ¿cómo ves tú este tema del trabajo remoto? ¿Cómo lo ha tomado la compañía? Los desarrollos que ha tenido MES, la interacción con los clientes. ¿Cómo ves tú eso? Pues mira, desde el punto de vista tecnológico, afortunadamente, y por los ciberataques que nos atacaron hace unos años, la compañía estaba muy preparada para que la gente pudiera trabajar desde casa. Todo el mundo tenía su laptop, inclusive la gente que tiene trabajo desde la oficina. Entonces fue desconectar de la oficina, ir y conectarse en la casa, y creo que en ese sentido no tuvimos problemas. Se tuvieron que ampliar un poco las VPNs para que todos los empleados a nivel global estuviéramos conectados, pero eso fue un tema de una semana y ya todo el mundo estábamos trabajando.
Curiosamente, en el nivel de satisfacción de clientes que tenemos en esta época de pandemia, las respuestas positivas han incrementado. Los clientes desde el punto de vista de servicios se han sentido bien atendidos. Pero estoy totalmente de acuerdo con Miguel, es decir, la interacción con los clientes, el café, el poder verse es absolutamente importante y muchas veces en una reunión presencial uno puede compartir mucho más información, mirar los gestos de la gente y eso hace que seguramente uno pueda leer mucho mejor las conversaciones. Entonces, por un lado, sí, la tecnología está ahí y creo que hoy en día tenemos todas las herramientas para hacer trabajo remoto, pero por otro lado, sí, la gran importancia de poder tener ese contacto social y esperamos que esta nueva normalidad no sea eterna. No, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con ambos puntos de vista. Nosotros también somos caribeños, estamos acostumbrados a estar en contacto con la gente, a estarnos viendo. Los gestos dicen mucho de las personas, de lo que están pensando. Entonces, también creo en eso. Sin embargo, creo que es el momento, llegó el momento, este es un momento nuevo de cambio que nos toca asimilar. Y ya quiero empezar un poco con las preguntas específicas y quiero decir lo siguiente también. Las preguntas que hoy tenemos en el panel fueron recogidas de inquietudes que tuvo la gente cuando se inscribió al foro, o sea, de la gente que nos está escuchando ahora. Por lo tanto, me parece muy importante porque son preguntas verdaderamente interesantes. Siguiendo con lo que veníamos hablando, y te pregunto a ti, Miguel, porque te he escuchado hablar en diferentes ocasiones. Nos acompañaste inclusive aquí en Barranquilla el año pasado hablando sobre este tema de la importancia del talento humano en todos estos procesos de transformación. Esa parte a mí me quedó sonando porque nosotros con la transformación que vivimos en el puerto de Barranquilla, lo más difícil no fue las herramientas tecnológicas, sino cambiar la cultura de la gente, cambiar la manera de pensar de la gente. Entonces, nosotros como líderes de organizaciones, ¿qué debemos hacer nosotros para desplegar esa gestión de cambio, para que nuestra gente verdaderamente diga, esta es la nueva manera de trabajar, esto es para quedarse? ¿Cómo hacemos, sobre todo a nivel de los equipos internos también? ¿Cómo la ves? ¿Qué nos sugieres que hagamos ahí, Miguel? A ver, evidentemente son diferentes estrategias cuando se trata de la gestión del cambio digital, si la tratas en tu propio equipo o si la tratas de clientes y de usuarios, ¿vale? De sistemas que tú has implantado. En ambos casos, es obvio que hay que hacer una capacitación. Y además de la capacitación, hay que hacer una especie de venta comercial, interna si es en tu compañía o externa si es en un cliente o en un usuario. Esa venta, entrecomillada, que se entienda, es donde se tienen que mostrar de manera concisa, clara y directa las ventajas y avances que a cada uno le va a suponer la nueva manera de operar. Eso es importantísimo. Si hablamos de capacitación en el modo interno, yo creo que la capacitación tiene que ser más profunda y no tiene que ser solamente técnica. Tiene que ser sobre temas de gestión y sobre todo con lo relacionado con la gestión del cambio, previo a la capacitación técnica en la implementación de los nuevos sistemas digitales. En el caso externo, pues evidentemente la capacitación sí que es técnica y concreta, sobre todo focalizada en los inputs y los outputs del nuevo sistema tecnológico que se está implementando. En cualquier caso, hay una cosa que juega a favor de todo esto, ¿vale? Es la gran ventaja para ambos, que es que los avances digitales, los resultados son inmediatos, se perciben, son ya. Y eso motiva mucho a los que tienen que aplicarse todos estos cambios y facilita mucho esta capacitación. No quiero terminar sin decir aquello que tanto repetimos desde Valencia. Nunca vemos viable un modelo de Smartport sin el Smart People y animamos a la capacitación de los equipos. Pero Miguel, a mí eso me llama la atención porque, digamos, nosotros, por ejemplo, te hablo por mi experiencia propia en el puerto, tenemos gente que tiene más de 20 años trabajando en el puerto, que está acostumbrada a trabajar ni siquiera con hojas de Excel, con bolígrafo, tomando la tara de los buques y demás, que han ido aprendiendo. Muchos de ellos tienen la actitud correcta, o sea, tienen ganas de entender y de aprender. Vale.
Pero hay otros que dicen, si yo lo vengo haciendo así hace 20 años y me ha funcionado bien, ¿por qué cambiar? ¿Cómo hace uno para romper esa barrera de cambio? Mostrándole, primero que la cultura del cambio, primero explicándole lo que es la cultura del cambio y explicando que las cosas se pueden mejorar sin necesidad de que eso sea un sacrificio. Si la gente no quiere cambiar por la incomodidad de salir fuera de su entorno de seguridad. Y eso un experto en gestión lo explica bastante rápidamente. Y luego, sobre todo, la mejor manera de mostrarlo es que vea los beneficios que para él y para la compañía que paga todos los meses su sueldo tiene ese cambio. Y la ventaja es que esos beneficios se notan de una manera rápida. Es dárselo a probar, ¿vale? Para que lo digamos de alguna manera. Listo. Luke, quiero continuar contigo porque quisiera saber de tu experiencia, ¿qué recomendaciones le darían al mediano y al pequeño empresario para iniciar un proceso de transformación? O sea, porque es que hay herramientas que son relativamente costosas y a los pequeños les cuesta trabajo. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué recomendaciones nos darías? Muy buena pregunta. Yo creo que en el mundo logístico hay muchas empresas grandes que sí tienen plataformas muy costosas. Entonces, para un pequeño o mediano empresario, a veces es una decisión muy difícil. Yo creo que dos cosas importantes. Primero es ver si es posible beneficiar de una economía de escala, ¿no? Por ejemplo, no tratarle de hacerle todo, porque si un pequeño puerto en el Caribe, por ejemplo, necesita una plataforma digital y empieza a construirla ellos mismos, es un costo muy grande, porque es imposible que van a tener que tener un equipo que tiene programadores, diseñadores, expertos en seguridad cibernética, gerentes de productos, probadores de garantía de calidad. Entonces, muchas veces es mucho más costoso hacerlo todo ellos mismos. Entonces, primero es ver cómo puedo compartir ese costo con otras personas. Y muchas veces, si uno compra una solución que ya existe, es lo que estás haciendo, ¿no? Estás compartiendo esos costos con muchos. Específicamente, si compras una solución SaaS, Software as a Service, que es una plataforma que está usada por muchos puertos, pero que todos usan la misma plataforma, estás no solo compartiendo el costo del costo humano, pero también compartiendo el costo de infraestructura con todos. Entonces, eso yo creo que es importante, tratar de beneficiar de esa economía de escala. Y lo segundo es ver cómo este nuevo mundo donde trabajamos de manera remoto puede ayudar también, porque viene con muchos beneficios, ¿no? Antes, cuando uno tenía que contratar a una persona, tenía como que tener la buena persona en el buen sitio al buen momento. Pero creo que ahora podemos tratar de contratar a la buena persona al buen momento, pero el buen sitio no hace parte de esa ecuación más. Y eso ayuda mucho, porque uno puede estar en Estados Unidos y contratar a una persona en Vietnam que te hace el trabajo. Y hay que ver cómo utilizar eso también para poder bajar los costos y para poder tener un equipo muy fuerte para soportar esa transformación digital. Luke, en ese último comentario que haces, ahí tendría cabida también el hecho de que las personas no tienen que trabajar exclusivamente con una empresa. Puede ser también compartir recursos así, que puede ser muy, muy interesante también. Ok. Alan, quiero pasar contigo porque en tendencia de comunicación, en la parte de transformación digital, vuelvo e insisto en que Maersk ha sido para mí uno de los referentes, en mi humilde opinión, uno de los referentes. Quiero que nos hable un poco sobre la experiencia que han tenido ustedes con blockchain, que a mí me parece que eso es algo verdaderamente revolucionario y nos gustaría entender un poco sobre el tema. Ok, perfecto. Solo les quiero dar unas pequeñas cifras que tal vez nos ponen en contexto. Estamos hablando de 16 trillones de dólares en valor de mercancías que se mueven al año en el mundo.
que el 80% de esas mercancías se mueven por mar, que la Organización Mundial de Comercio hizo un estudio y en ese estudio sacaron la conclusión que a través de mejoras en el manejo de la data y en el manejo de los documentos se podrían ahorrar $4 trillones en crecimiento de la economía. Yo creo que eso es bien importante. Ya está relativamente medido cuáles son esas ineficiencias que hoy en día tienen las cadenas de suministro por un manejo de data y de documentos que no es el adecuado. Ya entrando en blockchain, hace unos años Maersk e IBM hicieron un joint venture para montar una herramienta que se llama TradeLens. TradeLens básicamente marca el comienzo de la nueva era de las cadenas de suministro globales, donde las cadenas de suministro pueden colaborar, compartir sus datos y obtener todos los beneficios de la digitalización. Está mejorando fundamentalmente las partes más frustrantes de la logística de contenedores, que es el manejo de documentos, la visibilidad de los envíos y el flujo de los mismos envíos dentro y a lo largo de la cadena de suministros. ¿Qué es TradeLens? Básicamente es una plataforma donde los diferentes actores de la cadena de suministro comparten la información, y toda esa información que está compartida ahí le permite a los usuarios finales tener hasta 120 diferentes informaciones sobre el estatus de sus mercancías. Y cuando estamos hablando de los diferentes operadores de la cadena de suministros, estamos hablando de navieras, estamos hablando de puertos y terminales, estamos hablando de patios de contenedores, estamos hablando de operadores intermodales en algunos países del mundo y las autoridades gubernamentales. Es una forma de estandarizar la información en una sola plataforma. Tener unos estándares también de interfaces para que esa información pueda ser compartida entre todos y que tengan una interoperatividad entre los diferentes actores de la cadena. Hoy en día y cada vez más a través de esta alianza hemos logrado meter cada vez más puertos, meter cada vez más autoridades, y es una información que independientemente de la naviera, independientemente del puerto y demás, puede ser compartida y obviamente genera una cantidad de eficiencias en la cadena logística. Usualmente esta información siempre está atrapada entre silos y cada uno tiene su parte de la información. En este caso, pues ya la información se comparte en una sola plataforma con unas solas interfaces y demás. Obviamente esto evita el uso de papel, todo se vuelve digital. Todo lo que tenga que ver con procesos manuales tiene problemas o genera problemas en la integridad de la data. En este caso, pues la data se comparte una sola vez y ya la integridad de la data se mantiene durante toda la cadena, y también hay un ahorro en el tiempo también por la doble digitación o triple o cuádruple digitación que se hace en todos los procesos de la cadena de suministro. Normalmente esos 4 trillones que yo les mencionaba, pues son costos más altos y definitivamente un servicio al cliente deficiente cuando no se tiene este tipo de información a lo largo de la cadena. No, y además mejora muchísimo la confiabilidad en la información y en los números, en la data, en todo. Eso es, me parece muy relevante. Andrés, te quiero preguntar algo, Andrés. En tu experiencia, digamos, de portuario, tu experiencia haciendo reportes en temas portuarios en todas partes y en todas partes de América, sobre todo, te quería preguntar algo desde tu punto de vista. ¿Cómo ves tú a Latinoamérica
en cuanto a todo esto de transformación digital, ¿cómo nos ves a nosotros, los terminales de Latinoamérica, en transformación digital? ¿Estamos muy atrasados? ¿Europa está años luz de nosotros, o nosotros años luz de Europa, perdón, o Estados Unidos? ¿Cómo nos ves? Mira, lo que nosotros hemos podido ver, y lo conversábamos el otro día con Miguel, es que estos temas de digitalización siempre se han conversado en América Latina, pero siempre ha habido también una resistencia al cambio. Y esta pandemia lo que ha hecho es, como yo decía al principio, traer el futuro de golpe, o más bien advertirnos que ya estamos viviendo en el futuro. En Chile, por ejemplo, hay un solo puerto que tiene un PSS, uno solo, de los 10 puertos públicos y de los casi 50 puertos que hay en toda nuestra costa. El segundo puerto que está desarrollando un PSS es San Antonio, que es el principal puerto de nuestro país. Y ellos están haciendo un módulo base que luego se va a compartir a los otros puertos públicos para que ellos puedan hacer las adaptaciones necesarias a sus respectivas localidades y comunidades logísticas. Puertos automatizados no tenemos en América Latina, solo un semi-automatizado, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas. En fin, estamos un poco atrasados, estamos recién insertándonos en esto, probablemente nos estamos insertando de golpe. A lo mejor el objetivo será llegar a ser como Valencia, como Rotterdam, como Amberes, que sin duda van liderando el carro, al menos en lo que es Occidente. Hamburgo también probablemente, que ya está haciendo algunas pruebas con 5G. Al menos eso por ahora no se ha visto acá en América Latina. Pero bueno, digamos que todo esto de la digitalización, obviamente los beneficios son innumerables, son muy importantes. Y le quiero dar la palabra a Andrew ahora porque me llama mucho la atención y me preocupa un poco el tema de seguridad. Entonces, ¿qué pasa ahora? Digamos, ya hablamos de los beneficios. Bueno, ¿cuáles son los riesgos? Hemos visto los ataques cibernéticos que tuvo Maersk, por hablar de uno, otra naviera recientemente tuvo otro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ves tú ese tema, Andrew? Bueno, muy buena pregunta. Claro que nos enfrentan varios riesgos durante este proceso de evolución y transformación digital que estamos experimentando ahora mismo. Y vale la pena mencionar dos evoluciones que traen riesgos. Una es la interconexión de sistemas informáticos y operativos. Esta crea vulnerabilidades, porque esta evolución significa que las operaciones marítimas y portuarias ahora suponen una amplia variedad de activos fijos, tecnológicos, de comunicaciones, y ellos se interconectan para mantener nuestras operaciones de buques, de manejo de carga, de logística, etcétera, etcétera. Pero esta interconexión significa también que la corrupción de un activo puede tener consecuencias graves para cualquier otro activo con el que está conectado. Y entonces puede afectar a las operaciones, a la seguridad, a las finanzas, a la reputación de una organización. Además, ya que los puertos, las terminales portuarias, las organizaciones marítimas en general están cada vez más interconectadas. Por ejemplo, en los sistemas de comunidad portuaria que Andrés acaba de mencionar, que hay uno en Chile. Entonces, eso significa, trae muchos beneficios de eficiencia, beneficios de competitividad, y son obvios los beneficios. Pero también significa que la corrupción de una organización marítima o una organización logística que está conectada a este sistema puede propagarse y causar la corrupción de otras organizaciones. La segunda evolución que quiero mencionar es el rol de puertos como un centro y depósito para los datos logísticos. Y esto ha convertido a los puertos en blancos muy atractivos para los ciberataques. Los puertos son, decimos, un nexo del comercio global y integran datos de todos sus usuarios, incluyendo los operadores de terminales, las navieras, las empresas logísticas, las autoridades gubernamentales, entre otras. Y estos datos pueden ser muy valiosos para muchas entidades, tal como los competidores que buscan una ventaja o criminales que quieren robar o corromper los datos para facilitar transacciones falsas o el contrabando. Y por eso, el motivo principal de la mayoría
no todos, pero la mayoría de los ciberataques en nuestro sector es el robo o la manipulación de los datos. Entonces, además de proteger la seguridad digital de nuestras operaciones que acabo de mencionar, tenemos que asegurar que estemos protegiendo la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de todos los datos que residen en nuestras redes y sistemas. No importa que sean nuestros datos o los datos de nuestros clientes, de nuestros socios, de nuestros proveedores, etc. Pero, Andrew, te hago una pregunta continuando con eso, porque hay un tema legal, que es la parte, por lo menos en Colombia, la parte de protección de datos. Protección de habeas data, para nosotros eso es supremamente importante, todo el mundo tiene que tenerlo en cuenta, se pone el disclosure de los correos y demás. Pero entonces, ¿qué consideras tú en tu experiencia? ¿Cuáles son esas medidas que nosotros debemos tener para proteger la información, los procesos informáticos, obviamente de cara a que las leyes en los diferentes países es diferente? Entonces, ¿cómo hace uno para estar siempre actuando de acuerdo a la ley con toda la parte de protección y de informática? Claro, no, es una muy buena pregunta, porque la ley, bueno, obviamente depende del país, y no puedo hablar, claro, de la ley colombiana. Soy abogado, pero soy abogado de Estados Unidos. Pero sí, no me gusta admitirlo públicamente, hoy sí. Lo que pasa es que, por lo general, porque trabajamos con muchas organizaciones portuarias, marítimas por todo el mundo, entonces recomendamos ciertas medidas que son comunes por todo el mundo o que son medidas eficaces por todo el mundo, no importa la ley en el país en el que está operando. Y bueno, Miguel ya me ha escuchado hablar de eso, pero me gusta pensar en las recomendaciones así. Que el famoso director del cine, Mike Nichols, dijo sobre las escenas cinemáticas que cada escena es una negociación, una seducción o una lucha. Y entonces voy a recomendar una negociación, una seducción y una lucha. Que a menudo, con respecto a la negociación, los atacantes a menudo se infiltran en nuestros sistemas por penetrar las defensas de terceros. Y entonces esto le pasó a Target hace unos años, que se infiltró en los sistemas de Target por robar las credenciales de un contratista. Entonces deberíamos negociar los acuerdos comerciales con nuestros clientes, socios, proveedores, para incluir las prácticas de ciberseguridad. Eso es para puertos y organizaciones marítimas por todo el mundo. Cuando hablamos de seducción, hasta 90% de las reclamaciones de seguro que tienen que ver con las pérdidas a causa de eventos cibernéticos incluyen algún tipo de error humano, casi 90%. Entonces queremos hacer todo lo que podamos para evitar que, no sé, que Juan en Finanzas dé clic al enlace en el correo electrónico de la modelo, o sea, diciéndole que le estamos... Tenemos que evitar esto. Entonces recomendamos que cada organización seduzca a su personal hacia el objetivo deseado de ciberseguridad con capacitación. Capacitación en concientización de manejo de ciberriesgo para todos los empleados, incluyendo los ejecutivos como usted, René. Y la última es la lucha, porque en este mundo digital y conectado que Miguel y Alan y Luke han comentado también sobre las soluciones digitales que tenemos, es casi, se da por hecho que vamos a sufrir una brecha informática. Pero casi 3/4 de nosotros no tenemos un plan de respuesta a ciberincidentes. Y la realidad es que con base en un análisis que hizo IBM, creo, una empresa, una organización que tiene este plan, pierda en promedio $1 millón menos que aquellas que no cuentan con un plan de respuesta a ciberincidentes. Buen punto. Por eso, cada organización debería contar con este plan, con un plan bien definido de respuesta a ciberincidentes. Por eso, bueno, 3 recomendaciones que no tienen que ver con, o que no importa en dónde está el puerto. Negociar con los terceros, seducir a su personal con capacitación y luchar contra un ciberataque con un plan de respuesta. Fíjate que eso es un punto muy, muy importante porque, digamos, en todas las empresas siempre hay manuales de crisis. Cómo manejan una crisis en caso de que suceda algo, pero siempre te queda algún vacío en esa crisis. Nosotros lo hicimos, ahora con la pandemia lo hicimos y empezamos a buscar cuáles son esas posiciones críticas
sin las que nosotros no podemos vivir, ¿verdad? De que no podemos operar. Y lo peor es que estamos hablando de que estamos combatiendo un virus que afecta a la persona, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que una de las posiciones más importantes y más relevantes que tenemos en el terminal son las personas que operan las grúas. Claro, porque si se nos enferman todos al tiempo, no podemos operar. O sea, porque, bueno, también las grúas nuestras son móviles y necesitan operadores. No estamos hablando todavía, no hemos llegado a ese nivel de digitalización. Pero fíjate que es importante. Miguel, yo quería pasar al tema contigo, siguiendo un poco con lo que decía Andrew y también con lo que decía Andrés de la parte de la brecha digital. Estamos de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo en que América Latina estamos en una brecha digital importante. Pero si tuviéramos que priorizar en digitalización, ¿por dónde consideras tú que deberíamos empezar? A ver, René, mira, tú sabes que tengo la suerte de conocer bien los puertos latinoamericanos y de tener grandes y muy buenos amigos en casi todos ellos, en los más importantes. Y voy a intentar hablar con la franqueza y con la claridad que se habla a un amigo. A ver, lo primero que le pido a los puertos latinoamericanos es que sean sinceros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final esto parece una fiesta a la que todo el mundo se quiere apuntar, pero luego muy pocos participan. Y eso es malo para todos. Eso es malo para los organizadores de la fiesta, es malo para los que no asisten, incluso es malo para aquellos que se deciden asistir, porque hay unos recursos que ellos no están disfrutando de esa fiesta. Entonces, sean sinceros, cumplan con lo que dicen. Hoy todos queremos ser digitales. Todos tenemos un smartphone. Todos tenemos un Smart TV. Y muchos se creen que con la misma facilidad van a tener un smartphone. Y eso no es así. No, lo decía antes mi compañero de Maersk, la alianza que ellos han tenido que hacer para montar el blockchain, que es una de las partes del smartphone, los temas del Internet de las cosas, el Big Data, son cosas muy grandes y hay que empezar por el principio. Entonces, si dicen que lo van a hacer, asuman el reto y háganlo. Pero si no, no lo publiquen, porque eso es muy fácil de decir que yo quiero ser un smartphone y luego no serlo. Entonces, nosotros desde la Fundación estamos trabajando en un manual de puertos inteligentes con el BIT, que es algo que ya comentamos en su día, y seguimos evolucionando en eso y lo ponemos además a disposición de todos los puertos de Latinoamérica. El segundo punto, y para finalizar, que no me quiero extender demasiado, con la misma sinceridad que se habla a un amigo. La transformación digital hay que tratarla como una inversión, no como un gasto. Y además, aquí existe retorno de la inversión desde el principio. Y el retorno, bajo nuestra experiencia, siempre es mayor del esperado y del planificado. Y literalmente es así. Entonces, los puertos que realmente apuesten por un modelo de su futuro en SmartPort se lo tienen que creer. Y para creerlo, tienen que poner el dinero encima de la mesa. La digitalización de los puertos ni es gratis, ni es una primera necesidad social. Nadie la va a financiar por eso, por ninguno de esos motivos. ¿Es un avance necesario? Sí. ¿Es necesario para el puerto? Sí. Para su comunidad portuaria, mucho más. Y para su sociedad, sin ninguna duda. Y además, no lo olvidemos, es un buen negocio para todos los implicados. Yo estoy de acuerdo con eso. Dime. Quería añadir una cosa, por favor, sobre esos dos temas que tocaron Andrew y Miguel. Creo que también los puertos también tienen que tener un liderazgo también para ese tema de seguridad cibernética y liderazgo. Porque, por ejemplo, en el tema de seguridad, un puerto puede hacer todo para que su infraestructura digital esté segura. Pero si el otro puerto no lo hace, sus datos también están en el sistema del otro puerto, porque es un sistema todo conectado. O si la línea marítima no lo hace, no importa si los datos están buenos cuando tú los tienes, pero cuando lo mandas a la línea, lo mandas por FTP, que no es seguro, y que la persona con cual hiciste esa conexión a FTP te mandó la clave del FTP por un correo así todo abierto. Entonces, es importante que los puertos que sí están tomando las medidas para tener
mundo digital seguro, que también hacen un poco de trabajo de liderazgo para influenciar a los demás a hacerlo también. Y eso también en el tema de la brecha digital, porque los que sí lo están haciendo tienen que hablar de lo que han hecho, cómo ha cambiado el puerto para que los demás sigan. Entonces, eso le falta mucho, yo creo, en esta industria, que los que sí lo hacen bien no influencian a los demás. Pero Luke, ahí me has dejado con una pregunta muy puntual, creo yo, que aplica más para Latinoamérica. Creo que de pronto Andrew me puede ayudar, o tú, Miguel, con tu experiencia. Y es la parte, porque digamos que sí, yo puedo estar muy enfocado en el desarrollo digital en Colombia, pero estamos en Latinoamérica, los puertos en este momento, todos estamos, digamos, reinventándonos, estamos buscando maneras de sobrevivir, ¿verdad? Y yo puedo ir en un carro muy rápido en temas de tecnología, invirtiendo y demás, pero los otros, no solamente de los otros puertos, sino los otros jugadores que intervienen en el proceso, agencias de aduana y tal, de pronto no van tan rápido. Entonces, la pregunta que me asalta a mí ahora en este momento, ¿cómo hacemos para medir o para pedir, solicitar, o si debería o no, el gobierno intervenir en esto? Porque las regulaciones también entran a jugar un papel importante, porque, digamos, anteriormente todo el mundo necesitaba la firma del representante legal para que un papel fuera válido. Hoy en día, con un correo electrónico basta y tiene validez legal. Entonces, no sé, Andrew, en tu experiencia, alguna ayuda, por decirle algo, o alguna intervención que deberíamos solicitar nosotros al gobierno para que finalmente se logre esa transformación digital y se logre cerrar esa brecha entre Latinoamérica y las demás partes del mundo? Por lo general, wow. Lo que pasa es que no quiero hablar de otros países por falta de conocimiento de sus procesos legales. Pero lo que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos es que el proceso de desarrollar leyes y regulaciones no sigue el ritmo de la transformación digital. Entonces, si requiere 3 años para establecer una regulación sobre un tema como algo en este tema, entonces ya la tecnología ya ha pasado 2 generaciones más. Claro. Que no tiene que ver con esta ley. Entonces, lo que hemos visto o lo que estamos viendo es que no son los gobiernos, sino son las aseguradoras que están estableciendo las normas que tenemos que no obedecer, pero que sí que tenemos que tener en cuenta, porque todo el mundo quiere alcanzar un cierto nivel de digitalización. Y hay que mantener un cierto nivel de seguridad porque trae riesgos. Y llegamos al punto en que queremos transferir este riesgo como lo hacemos con otros riesgos que tenemos. Queremos transferir el riesgo a través de seguro. Y estamos en Hudson trabajando con las aseguradoras para establecer cuáles son las normas en nuestro sector, en el sector portuario, para que un puerto alcance el nivel en el que puede recibir el seguro. Ese es el nivel que todos los puertos, o no todos, pero muchos puertos quieren alcanzar. Y por eso son los aseguradores que están estableciendo esas normas que todos vamos, o con las cuales todos vamos a cumplir, no los gobiernos. Pero Miguel, por favor. Miguel, ¿tú querías decir algo? Sí, 2 puntualizaciones. A ver, una es el papel de los gobiernos. A ver, por nuestra experiencia, he dicho, estamos haciendo un manual para la transformación digital de los puertos. Hemos tenido pruebas piloto exitosas en Valparaíso, en Callao, y vamos a Jamaica en poco. Y ahí nos dice que hay que buscar la colaboración del gobierno. Y si no consigues la colaboración del gobierno, por lo menos que el gobierno sea un freno. Es decir, que el gobierno no te frene lo que tú quieres hacer, sobre todo en la parte aduanera. Nosotros en el puerto de Callao tuvimos la suerte de contar no solamente con la participación del Ministerio de Transporte, que es del que depende el puerto, sino que además estaba el Ministerio de Comercio. Eso facilitó muchísimo las cosas. Entonces, eso es lo que hay que pedir.
Y luego un pequeño comentario local para ti, René, es un poco vuestra desventaja en Colombia. Es decir, el sistema de gobernanza portuario colombiano hace que los puertos sean privados. Entonces, claro, el gobierno tiene más dificultad en apoyar a un puerto que pertenece a unos legalmente, ilícitamente, obvio, a unos inversionistas que apoyar, por ejemplo, al puerto de Valencia que le pertenece al gobierno. O el puerto de Callao en Perú que le pertenece al gobierno. Es uno de los... Vuestro modelo de gestión de gobernanza portuaria tiene bastantes ventajas y tiene también algunos inconvenientes y este es uno de ellos. Yo os animo a sumaros a esta iniciativa de tener un manual personalizado de transformación digital de cada puerto y vosotros como puertos privados que establecéis canales de comunicación en los cuales por lo menos el gobierno no frene vuestras iniciativas. En eso tienes toda la razón y la parte que nosotros hemos logrado hacer al ser precisamente puerto privado, que también podemos ser un poco más autónomos en la implementación. Y más rápidos. Claro, sí. Y más a velocidad de puerto privado. Claro, a velocidad del señor que se está jugando su inversión en un negocio, que no es la misma del señor que no se está jugando ninguna inversión. Obvio. Totalmente de acuerdo. Pero Luke, hablando un poco, ¿querías mencionar algo o te puedo hacer la pregunta? Sí, yo creo que algo que también se puede hacer es ver cómo podemos usar datos para convencer o hacer argumentos cuando uno habla con el gobierno. Tenemos una historia bien interesante en un puerto de cliente de nosotros que tenían un promedio de 45 minutos más o menos para un camión que llega al puerto para hacer todo y salir. Y estaban convencido que lo que causaba que estaba más alto que debería ser es porque había que tener una firma manual de un miembro del equipo de aduana para hacerlo. Entonces, fueron muchas veces a la aduana para tratar de cambiar eso y digitalizar esa parte y muchas veces no aceptaron. Pero finalmente, cuando sí aceptaron, como tenían datos de años del promedio de tiempo de los camioneros adentro, pudieron demostrar que pasaron de 45 minutos a 32. Y entonces, con este dato, creo que cambia la conversación cuando tienes que hacer ese punto. Y creo que hay oportunidades para usar datos para hacer esos puntos. Pero bueno, ahora siguiendo con este tema, Luke, que quería preguntarte, ¿cómo ves o cuáles crees tú, cómo podemos cuantificar, cuáles son los beneficios tangibles que podemos nosotros visualizar con todo este tema de la transformación digital, sobre todo para el sector logístico, me refiero? Hablaste del tiempo ahorita, pero sí, también hay algunas otras cosas. Hay muchos. Primero, eficiencia. Creo que muchas veces en los puertos hay mucho trabajo que están haciendo dos veces. Por ejemplo, escribir algo en un papel, después meterlo en el sistema. ¿Cómo podemos hacerlo una vez directamente a una tablet? O cómo podemos crear las facturas mucho más rápido. He visto ese es un problema en muchos puertos, que cómo preparar los reportes, las facturas, y demora mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos, con una transformación digital, tener mucho más eficiencia? Segundo, creo que en muchas otras industrias las empresas ya tienen culturas basadas en datos, donde cuando uno viene a hacer un argumento tiene que tener los datos para soportar eso. Y con la transformación digital podemos llegar a que este mundo marítimo y logístico también usan los datos y tienen una cultura basada en datos. Lo que vemos en Octopi, por ejemplo, es que cambia mucho cuando todo el puerto sabe cuáles son las estadísticas del puerto, y no solo que las tienen, pero las publican para que todos puedan verlas. Porque ahora hay una cultura sobre eso y cambia todo. Cuando trabajan están pensando en las estadísticas. Entonces, y no se puede hacer eso sin tener primero una transformación digital. Y yo creo que eso va a ser el segundo paso. Primero hay que capturar todos los datos, pero una vez que tenemos los datos y que sean limpios, porque muchas veces si no son limpios no son muy útiles. Una vez que lo tenemos y lo tenemos limpios, ¿cómo vamos a usar esos datos para crear esa cultura y para crear más eficiencia? Y finalmente, yo creo que
El otro beneficio es la resiliencia, ¿no? Que esas herramientas digitales pueden hacer que los puertos son mucho más resilientes. Y el COVID ha sido un ejemplo perfecto de eso, ¿no? Los que ya tenían herramientas para trabajar de manera remota y todo, han podido pasar por esa crisis de manera más fácil. Y ese punto de resiliencia también es muy importante. Andrew nos estaba contando la importancia de la seguridad también. Porque si te vas a digitalizar, pero sin hacerlo con seguridad, no vas a ser más resiliente, sino menos, porque ahora te puede parar cualquier ataque de un hacker basado en un basement. Entonces yo creo que eso es muy importante también, que tener procesos para ser más resilientes y estar preparado para eso. Sí, eso nos cambia un poco la manera de pensar, sobre todo en Latinoamérica, donde el tiempo cada vez empieza a jugar un papel importante, digamos, en el tiempo que nos toma a nosotros hacer los procesos, hacer las facturas. Ya anteriormente las empresas se demoraban 2 o 3 días en hacer una factura mientras prestaban el servicio y demás. Hoy en día el cash flow nos obliga casi que a hacer la facturación, por decir un ejemplo, de manera inmediata. Pero hablando un poco ya de reactivación económica, ya entrando a la parte final de nuestro foro, Alain, yo quisiera preguntarte algo que creo que es una pregunta que creo que debo hacer extensiva a todos, con el tema de reactivación económica, porque, por ejemplo, en Colombia se ha hablado mucho de comprar local, ¿verdad? Apoyo a la empresa local, con el fin precisamente de reactivar la economía de nuestro país y demás, pero yo siempre me he preguntado el impacto que pueda tener esta medida o esta iniciativa de comprar local en el comercio exterior. ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, definitivamente yo creo que todos los países se han dado cuenta que disrupciones en las cadenas de suministro generan escasez de cierto tipo de productos en los países y que en muchos casos la dependencia de productos importados puede generar desabastecimientos. El problema es que no siempre los productos tienen sustitutos de producción local. No siempre la posibilidad de acceder a otro tipo de productos se tiene. Y lo otro es que descentralizar la producción puede ser bastante costoso e ineficiente. Entonces, generar plantas de producción de diferentes productos en otros lados, pues obviamente generaría un incremento en los precios, en la inflación del país, entonces no necesariamente es algo que pueda ser interesante. Lo otro es que cada vez más el e-commerce juega un papel muy, muy clave y todos los productos están hoy en día a un clic. Solamente con que hagas un clic, el producto, independientemente de dónde esté, y con cierta logística, hoy en día tienes un producto a la mano en cualquier parte. Entonces, la gente también tiene el derecho de escoger y ya es más un tema de decisión personal si lo haces o no lo haces. Y otro punto adicional que quisiera mencionar es que independientemente que tengas producción local o no, gran parte de los componentes o de las materias primas que utiliza igual son importadas, porque cada vez más hay una especialización en el mundo en producir en ciertos lugares las materias primas y pues obviamente eso cambia bastante el panorama. Entonces finalmente no estás comprando del todo local. Yo creo que el comercio internacional es una realidad y la eficiencia tiene mucho que ver con el comercio internacional. Entonces, veo que es una estrategia interesante desde el punto de vista emocional, pero la aplicación creo que es bastante compleja. Bueno, yo pienso que también eso tiene un impacto mayor o menor dependiendo de la ubicación, dependiendo del país y demás. Pero Miguel, totalmente. ¿Querías comentar algo? Sí, era un poco reforzar lo que dice Alain. Estoy totalmente de acuerdo con su punto de vista. Bueno, lo que tú dices del país, pero, a ver, indudablemente esta pandemia ha acercado la logística a la gente. Y eso es así. Hay miles de usuarios actuales de redes logísticas que antes
se proveían de esos bienes en los puntos de ventas habituales, sobre todo en las etapas en las que hemos estado confinados. Yo mismo dejé de comprar durante un tiempo en las tiendas de siempre y me proveí en las tiendas online, y ahora he vuelto a las tiendas de siempre, sí, pero sigo manteniendo ya un porcentaje alto de mis compras online porque me he dado cuenta de determinadas ventajas. Entonces, algo positivo es que se ha acercado a la gente, al usuario final, a la logística. Y no solamente se le ha acercado al repartidor de Amazon, ¿vale? O al repartidor de la tienda de comidas. También se ha acercado con toda la cadena, incluyendo los puertos, que es, como sabes, bueno, es parte fundamental de la cadena. Entonces, bueno, más que nada era dar una pincelada sobre esos buenos comentarios de Alain. Vale. He recibido varias preguntas de nuestro público. Quisiera darle paso a ellos, a menos que alguien quiera hacer un comentario con respecto al tema de compra al país. Tengo varias preguntas. Una que me la hacen dirigida a Luke, y te la voy a leer, Luke, textualmente. Me la hace Angélica Oñate y habla, si tienes un equipo que está acostumbrado a la presencialidad y luego pasa a trabajar remoto, pero le falta disciplina, que es lo que hablamos anteriormente, liderazgo y motivación por la falta del gerente. Sabes que hay mucha gente que si el gerente no está al lado supervisando, no trabaja muy bien. ¿Qué recomiendas que podamos aplicar? ¿Alguna metodología para mejorar sus competencias? ¿O se debe pensar en un cambio en el equipo de trabajo? ¿Qué opinas tú ahí, Luke? Muy buena pregunta. Te voy a admitir que primero siempre he trabajado en equipos remotos que han sido construidos para ser remotos. Entonces yo creo que eso es muy, muy diferente de pasar a un equipo que no tiene la costumbre a remoto. Entonces no tengo mucha experiencia en ese tema de pasar de no remoto a remoto, porque sí tengo experiencia trabajando en remoto, pero con equipos diseñados para hacerlo. Pero yo creo que hay algo que hacen los programadores que es muy interesante, que se llama el pair programming, o como programar en pareja. Y eso es como subirse en y hacer un trabajo donde uno está programando y el otro está mirando y ayudándolo mientras está programando. Y yo estoy pensando si esa práctica, que es muy común en el mundo de programadores, se puede aplicar también a un equipo que le falta un poco de disciplina, porque sí ha sido una práctica que demostró que puede ser muy eficiente. Aunque uno piensa que, bueno, dos personas están haciendo el mismo trabajo al mismo tiempo, no es muy eficiente, pero cuando hay una persona que está ayudando al otro, hay menos errores en el programa o en el trabajo. Entonces eso nos va a salvar un tiempo que perderíamos en el futuro. Entonces, para la disciplina eso puede ayudar, porque si estás trabajando con una persona, no vas a chequear tu Facebook, no vas a chequear tu Instagram porque la persona te está mirando la pantalla. Entonces, no sé, es una idea que es algo que ya funciona bien para programadores y puede ser que podría funcionar también para otros tipos de trabajo. Pero tengo otra pregunta, porque a mí me parece eso es muy, muy relevante. Depende un poco también de la automotivación de la persona, de la disciplina, de esos factores, ¿verdad? Pero aquí Hilary Munker, que es una colega mía, trabaja conmigo aquí en el puerto de Barranquilla, me hace una pregunta que me parece interesante y está relacionada con la estandarización de procesos. Y me pregunta a los panelistas, ¿cómo afrontas el tema de la estandarización de procesos cuando al mismo tiempo quieres ofrecer al cliente un servicio customizado, que es lo que verdaderamente nos diferencia, y al estandarizar el cliente te dice que no me sirve o mejor voy al puerto o que mejor no salgo por ese puerto? Y finalmente esta estandarización debe estar regulada gubernamentalmente, lo que hablábamos también de la intervención del gobierno, para que no se vuelva una desventaja competitiva. O sea, ¿cómo trabaja uno eso? Alain, ustedes que han trabajado con todo esto de blockchain y TradeLens y todo, ¿cómo ves ese tema entre estandarización, modernización y también el contacto con el cliente? ¿El cliente le gusta a su manera algo diferente? ¿Cómo hacemos?
Pues yo creo que la estandarización es indispensable e inclusive no se trata de un tema de gobiernos, se trata de un tema global. Así como se estandarizan normas de calidad como la ISO y demás, pues todo este tipo de cosas se deben estandarizar para que los sistemas se hablen desde la misma forma y que la información que se entregue de forma ordenada y que se pueda compartir. Si uno no tiene la información bajo unos ciertos estándares, pues es imposible compartirla. Inclusive las interfaces que se hagan en los sistemas deben ser similares para que realmente estemos hablando de un blockchain que funcione. Es decir, mi respuesta es que es indispensable, no es negociable, debe haber una estandarización global bajo una sola regla. Pero yo pienso que la pregunta está un poco, de pronto me equivoqué un poco al hacerla, al conceptualizarla, porque todos queremos ofrecer servicios estandarizados, obviamente, pero al mismo tiempo queremos diferenciarnos en todos los negocios. Para generar lealtad, queremos diferenciarnos y demás. En este proceso de la digitalización, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para...? Yo pienso que tenemos que lograr una buena combinación entre productividad, eficiencia, pero también tener ese toque de diferencia que nos permita que nos escojan a nosotros como terminal portuario, mejor dicho. Ok, bueno, es que la data no lo es todo, ¿no? Claro. Tú puedes tener la data, pero si no tienes quien la analice, quien la interprete o quien te ayude a sacar provecho de la data, pues obviamente no haces nada con eso. Y usualmente no necesariamente dentro de las compañías hay gente experta en analizar esa data. Y necesitas prestar servicios para extraer de esa data las cosas que son importantes para mejorar tus indicadores de gestión. Entonces, digamos que nosotros lo que hacemos es que proporcionamos la posibilidad para empresas grandes que tienen equipos que pueden analizar la data, pues les proveemos la información, pero para otro tipo de compañías que necesitan a alguien que les analice la data, que les haga manejos de excepción, que les recomiende mejoras en su cadena de suministro, pues obviamente tenemos equipos que analizan la data y que les pasan la información. Ok. Precisamente con el tema de la data, Andrés, y te voy a robar también un minuto a ti de este tema, una persona de Chile, Hernán Cortés, me pregunta sobre, él quisiera saber si el sector portuario en Chile está preparado para el cumplimiento de protección de datos. Bueno, no soy experto en el ámbito, pero me parece que en la medida que los puertos han ido avanzando en términos de digitalización, también irán avanzando en temas de protección. No tiene sentido avanzar en una dirección descuidando todo lo demás. Ya lo decía muy bien Andrew, hay que tener mucho cuidado en cómo se protege la cadena de datos. Estamos viviendo probablemente en una realidad de dos tiempos, un tiempo real y un tiempo digital. O sea, estamos viviendo, digamos, una dualidad, y esa dualidad tiene que estar, obviamente, resguardada con todo lo que hacemos en el mundo digital, desde las cosas más simples como abrir un correo a procesos más complejos. Así que yo creo que los puertos chilenos están en ese ejercicio, lo están reflexionando, porque, como les decía al comienzo, se están formando ya algunas comunidades logísticas que no existían y están discutiendo todo este proceso, por ejemplo, de generar sus herramientas de BCS. En la región del Biobío también hay un ejemplo bien interesante a propósito de, es una zona que tiene 7 puertos y 9 más o menos terminales. Es muy importante en el país. Y ellos crearon en conjunto el Surlog, que es el Sistema Unificado de Redes Logísticas. Y para eso cada uno de los actores tuvo que compartir información para que eso pudiera funcionar. Y esa información sin duda tiene que estar evidentemente resguardada. Si no, es un riesgo para todos, como también mencionaba Andrew. Total. Pero sí, y ahora me hacen una pregunta que me parece también muy interesante, me la hace Helmut Bellingroth, donde con muchos años de experiencia en el entorno portuario y brindando desarrollos de tecnología para el sector portuario en España, Miguel, que es tu territorio, me dice la siguiente pregunta: una vez el puerto o terminal
haya superado y aceptado el reto de invertir en soluciones de tecnología, ¿por dónde debería empezar? Es decir, ¿cuál debería ser el primer paso en concreto? Esta pregunta es como de huevo y la gallina, más o menos. ¿Qué A ver, si entiendo es, después de haber invertido en tecnología, ¿en qué es en lo que deben invertir? Es un poco lo que están preguntando. Decir, el puerto ha aceptado el reto de invertir. O sea, vamos a invertir en tecnología. Vale. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Tiene la solución. Vamos a ver, no se puede empezar por el final, porque tú no puedes empezar a adquirir tecnología 5G para tener una operativa de Big Data o algo similar, por decir algo, ¿sabes? Cuando en tu puerto los aspectos más básicos de la entrada y salida de mercancías se están haciendo en papel o la transmisión está siendo vía email. Vale, entonces hay que empezar por el principio, es decir, la cadena logística conforme se va acercando al puerto, tanto por una parte como por la otra, la parte del vendedor y la parte del comprador, ¿vale? Del operador logístico, el almacenista, el transportista, hay que ver toda esa documentación que atañe al puerto, cómo se está gestionando. Ese es el primer paso a digitalizar. Para eso existen los Port Community System, ¿vale? O sistemas similares, pero bueno, casi todos están basados en el estándar del Port Community System. Una vez tienes digitalizada tus comunicaciones, tanto del puerto, del puerto como entidad, del puerto como los distintos actores del puerto y del puerto con su comunidad portuaria, cuando está digitalizado los aspectos básicos de esa comunicación, entonces sí que puedes pasar a esa parte más vistosa y más tecnológicamente avanzada. Pero no puedes plantear, no sé, tener determinadas tecnologías si no tienes las otras. Unas, la verdad es que tampoco son excluyentes unas de otras, pero sí que son recomendables que haya una base digital sobre la que luego crecer hacia esa excelencia de transformación digital. Pero fíjate tú que eso me parece importante, y nosotros con la experiencia que tuvimos, como lo comentaba al principio cuando hablamos, nosotros empezamos por la estandarización de nuestra base de datos. Parece un tema sencillo, pero es muy complejo. Teníamos demasiada información dispersa por todas partes. Un puerto que tiene 85 años, que venía trabajando obviamente con muy poca progreso digital, y eso nos dio inicialmente un resultado muy valioso, y era la estandarización de la información. La estandarización e identificación, porque de esa información seguro que tuvisteis que identificar cuál es útil y cuál es no, o cuál va a ser muy útil, cuál va a ser medianamente útil y cuál no se va a consultar apenas, ¿vale? Y estratificarlas en distintos sitios, que seguro que lo habéis hecho así, etcétera, 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 y luego me imagino que dotarle de las herramientas de seguridad. En cualquier caso, tú mismo lo has dicho, es decir, una base de datos es una herramienta básica en cualquier negocio, sea puerto o no. En el puerto incluso más, 85 años de datos. Es decir, no puedes tener todos tus datos sin organizar, sin clasificar, sin priorizar y sin digitalizar y pretender hacer otras cosas que están por encima. Por tanto, me remito a mi respuesta anterior. Empezamos por el principio. Sí, no, total. Esta pregunta se la hago al aire porque me parece una pregunta muy interesante que nos aplica a todos, entre otras cosas. Y me pregunta Andrea González, de aquí de Barranquilla, Andrea González Osorio, me pregunta, ¿cómo podemos manejar el cambio generacional en las empresas? Creo que nos están viendo viejos, bueno, de pronto a mí, pero a ustedes no, porque ustedes son más, pero ¿cómo se hace el cambio generacional en las empresas? ¿Quién la quiere agarrar? Yo opino lo siguiente, solamente voy a poner el caso. No creo que estemos hablando solamente de tema de edad cronológica de los años, sino yo me enfocaría más por el tema de la actitud. La actitud de la persona hacia el cambio tecnológico, hacia el desarrollo de la transformación digital y la capacidad que puede tener la persona de asumir ese cambio. Te digo el caso. Yo pienso que nosotros estamos en un momento, para mí, inmejorable, porque en el caso nuestro en el puerto tenemos una camada, como decimos en Colombia, de gente muy joven con unas habilidades tecnológicas que nosotros soñábamos algún día con tener, que ya no tuvimos, pero
le falta un poco la visión del negocio y la experiencia y demás. Entonces, así como uno aprende de ellos o aprende de qué tipo de información se puede generar muy rápido, también uno le va transmitiendo a ellos esa visibilidad sobre el negocio. Esa por lo menos es mi impresión, pero no sé qué opinan ustedes. ¿Cómo ven el tema de la transformación de la generacional? Miguel. Bien, a ver, somos unos privilegiados. Somos unos privilegiados porque estamos viviendo una revolución totalmente industrial. De acuerdo. ¿Vale? Sí. Y yo creo que las generaciones que vivimos una revolución industrial somos privilegiados. Hubo una generación que vivió la transformación industrial mecánica cuando salió la máquina de vapor y fue la mecánica la dominante. Hubo otra generación que vivió la revolución industrial eléctrica cuando entró la electricidad en nuestras vidas. Hubo otra generación que yo ya he sido parte de ella, que vivió la transformación electrónica, ¿vale? Cuando los chips y los circuitos electrónicos entraron en nuestra vida. Y ahora estamos en una revolución digital, que es además mucho más intensa que la suma de las 3 revoluciones anteriores. Los jóvenes tienen un papel fundamental porque han crecido digitalmente. Es decir, para ellos no es ajeno. Nosotros hemos tenido que aprender hasta usar las redes sociales que al principio tampoco las veíamos muy útiles y luego hemos terminado casi todos de alguna manera usando. Entonces, desde ese privilegio, yo creo que va a ser realmente muy ávido, muy avanzado, que les gusta, y aquellas los que tenemos que estar tutelándola, y para eso tenemos que aprender de esas digitalizaciones. Pero yo creo que va a ser mucho más. Yo creo que es la transición generacional es la parte más sencilla de esta revolución. ¿Algún comentario adicional? Sí, quería contar una historia que creo que es un buen testimonio de la idea que no es la edad, pero la actitud. Cuando hicimos una de nuestras implementaciones de Octopi, había una señora de 70 años que trabajaba en el gate de un puerto. Y hasta antes que empezamos, muchos nos decían, va a ser muy difícil, nunca ha utilizado un smartphone, cómo va a usar la tablet y todo. Y muchos tenían miedo que ella no se va a adaptar a eso. Pero ella tenía una actitud impecable, quería aprender y fue una de las primeras que se sentía muy cómoda porque había hecho un trabajo más fuerte que los demás porque sabía que tenía que aprender mucho más que los demás. Y eso es un buen ejemplo de donde la actitud es mucho más importante que la edad y lo he visto muchas veces más. Eso es una historia, pero muchas veces más lo hemos visto en nuestros clientes que si la actitud está, no importa la edad. En eso creo que estamos de acuerdo. Así es. Me hace otra pregunta, otro colega mío aquí en Barranquilla que trabaja conmigo, se llama Jorge García. Me dice, en Colombia hemos replicado muchos cambios que se han dado en Chile. Andrés, y tú creo que eres testigo de eso porque nos has hecho muchos acompañamientos a nosotros. La pregunta es, ¿está el control aduanal en la misma senda de la digitalización en los puertos de Chile? Sí, yo diría que lo que se vivió en la pandemia, yo lo comentaba al principio, fue una actitud muy proactiva de parte de aduanas de Chile para facilitar y digitalizar una serie de trámites que había, de manera de no entrampar y no detener el comercio exterior. Y eso ha significado que el comercio exterior se siguiera efectuando, que las bajas además han sido profundas, pero no tan acentuadas, porque tanto importadores como exportadores han podido seguir haciendo sus negocios de manera mucho más fácil. Y este cambio es un cambio que todo el mundo hablaba antes de la pandemia, de que había que digitalizar, de que había que mejorar ciertos procesos, hacerlos más eficientes, y siempre había una piedra de tope. Y la pandemia lo que hizo fue romper esa piedra de tope y todo ha fluido de manera muy natural y esperemos que sea un cambio que sea definitivamente permanente. Sí, nos tocó. Bueno, aquí me están ya jalando las orejas porque dice que se nos acabó el tiempo. No quería despedirme si antes agradecerles a todos. De verdad que yo encontré verdaderamente muy enriquecedor el panel. Espero que todo el público que nos ha acompañado lo haya disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Quiero darle las gracias a Miguel, a Alain, a Andrew, a Luke y obviamente a ti, Andrés, por acompañarnos en el día de hoy en este panel. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho.
Te doy la palabra, Andrés, para que concluyas, y de verdaderamente a todos, muchísimas gracias, fue un gran placer. Y les recuerdo, por favor, me están preguntando, me están pidiendo que no se les olvide llenar la encuesta que está en las pantallas para que nos ayuden precisamente a seguir mejorando. Muchísimas gracias nuevamente. Andrés, te cedo la palabra. Gracias a ti, René, y también a cada uno de nuestros invitados, a Miguel, a Lea, a Luke y a Andrew. Yo me quedo con dos conceptos fundamentales. Uno, el tema de la brecha. Si bien la pandemia trajo a este presente el futuro que otros habían pensado años atrás, hay una brecha. Porque no todo el mundo ha tenido acceso o tiene acceso a Internet, a un teléfono de los más modernos. En fin, hay gente que está rezagada en eso. Y eso evidentemente también se va resintiendo en las empresas. Y por eso también el segundo concepto, que es muy importante, es el de capacitación. Capacitación pensando en los siguientes temas. Puertos automatizados o semiautomatizados. Se necesita también gente que sea capaz de poder atender los requerimientos de ese tipo de puertos. Puertos que quieren ser inteligentes, obviamente necesitan personas capacitadas e inteligentes, como bien siempre dice Miguel, y por lo tanto se requiere obviamente un cambio cultural que permita que todo esto se mantenga y se sostenga en el tiempo. Se necesita capacitación para la adaptación y probablemente, como decía de alguna manera Luke, vamos a tener más teletrabajo, vamos a tener estos espacios de trabajo remoto, pero eso también requiere probablemente ensayo, porque a lo mejor esta pandemia termina y esto queda, entre comillas, en el olvido, pero puede venir una emergencia que requiera que nuevamente nos activemos muy rápido y tengamos que volver a esta dinámica de teletrabajo, ensayo, algo que nosotros en Chile al menos estamos acostumbrados con los terremotos y con los tsunamis. A lo mejor sería bueno pensarlo también para estas emergencias sanitarias de estas características. Las navieras también están en un proceso de digitalización, por supuesto, y se me olvidó mencionarlo al principio, pero además de toda la batería de herramientas y plataformas que están diseñando y creando para interactuar con sus clientes, también ya se está practicando con buques inteligentes y autónomos. Ese es un factor que no se puede descuidar y desconocer y que también va a requerir gente que esté capacitada para poder monitorear ese funcionamiento. Elementos que vienen, por supuesto, el Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, y todo eso obviamente va a generar una mayor transferencia de información y de datos, ya lo está generando. Y eso también implica, por supuesto, que requiere sistemas robustos y seguros. Y por lo tanto, de nuevo ahí, la palabra fundamental, capacitación. Andrew lo dijo muy bien, que la persona no abra un link inadecuado, incorrecto, que la información se transfiera de la manera más segura posible. Por último, como también decía Luke, las herramientas digitales sin duda van a ayudar y van a ser más resilientes no solo los puertos, sino que la vida cotidiana de las personas, sin duda. Y nos va a ayudar a soportar en el futuro crisis como la que hemos vivido ahora. Nos dará muchas ventajas, valor agregado, por supuesto, pero también hay algo que se nos olvida, se nos quedaba en el puntero. Estas herramientas requieren también ser usadas para la conversación digital, para que ustedes que están insertos en el mundo portuario y naviero, por supuesto, puedan acercar al común de los ciudadanos, al ciudadano de pie, lo que ustedes están haciendo. Y para eso son fundamentales, por supuesto, las redes sociales, y es allí donde se genera la conversación digital. El Puerto de Valencia hace poco sacaba un reporte que han aumentado, incrementado su conversación digital. Y ahí yo quiero mencionar también, ya para ir cerrando, a un amigo mío del Puerto de San Antonio, Carlos Mondaca, y él acuñó la siguiente frase que yo la encuentro notable, que el código ISPS no puede ser un impedimento para que el ciudadano conozca el puerto que tiene al lado. Y esto tiene que ver con mostrar el puerto a través a lo mejor de YouTube, de Twitter, de Facebook, y contar lo que allí pasa para que el ciudadano tenga una mayor comprensión de lo importante que es el puerto y el sector logístico y marítimo para su vida cotidiana. Eso, en definitiva, abrirse a comunicar, esa es una invitación que hago como periodista, ser transparentes, entregar siempre información, y no solo lo que hacen con responsabilidad social empresarial, sino que también datos duros, transferencia de carga, en fin, las actividades que se hacen a diario en el puerto, contarlas y darlas a conocer, porque eso es lo único que va a permitir niveles de transparencia también, pero contactarse con las distintas audiencias.
ya con eso cerrando, agradecerle de nuevo a cada uno de ustedes que ha participado, que ha acogido la invitación para participar de este foro internacional, y a cada una de las personas que se conectó. Me cuentan que fueron 605 personas que se conectaron en las distintas plataformas que transmitieron este foro internacional. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Vale, gracias a todos. Feliz tarde, cuídense mucho, ¿eh? Gracias. Gracias por todo, ha sido un placer. Gracias, igualmente. Ustedes, muchas gracias.